los conceptos generales que dan sustento principalmente a la parte de dinámica de la atmósfera, pero vamos a tocar algunas cositas de la física de la atmósfera que seguramente ustedes ya, como lo hemos visto, ya lo han estudiado, tanto en la carrera de meteorología del compañero, me parece que Enrique, allá en Cuba, como en la licenciatura en física, si llevaron, me parece que en la UDG es Introducción a la Física de la Atmósfera, o en la maestría, en la asignatura de meteorología física, pues bueno, vamos a hablar algunos conceptos relacionados con eso de manera general el día de hoy. También sobre conceptos de la dinámica de la atmósfera, para que vean el tipo de mapas que vamos a estar viendo. Hoy hay pocas ecuaciones, así que quise darle una descarga. Hoy hay muy poquitas ecuaciones y que sea un poco más conceptual, más de motivación y de interpretación de mapas. Y ya les estaré platicando casi al final de la clase el programa detallado de la asignatura, más o menos el cronograma de cuándo estaremos viendo cada tema, las actividades que vamos a realizar, cómo las vamos a realizar y, y bueno, ya las dudas que puedan ir surgiendo. Si alguien tiene alguna pregunta, en cualquier momento está la opción de levantar la mano o si lo creen conveniente, simplemente activen el micrófono y podemos hacer un diálogo circular, no pasa nada, ¿no? Al contrario, yo lo, lo veo bastante bien. Bueno, entonces les doy la bienvenida oficialmente a la primera asignatura. El otro fue un mini taller ahí para recordar algunas cositas de matemáticas. Y bueno, vamos a comenzar definiendo rápidamente qué cosa es la ciencia de la atmósfera y particularmente la física y dinámica de la atmósfera. Bueno, lo que vamos a hacer es conocer las ecuaciones que de alguna manera gobiernan, describen, o dice ahí, capturan las propiedades físicas y químicas que va a tener la atmósfera como un ser, como un ente dinámico, ¿no? Como un sistema dinámico y por lo tanto nos van a servir para poder predecirla, ¿no? Para poder predecir cómo se va a comportar la atmósfera en las próximas horas, a corto plazo, muy corto plazo, a corto plazo, mediano plazo, incluso a muy, muy largo plazo en las proyecciones climáticas, ¿no? Que ahí ya le tocará en el último módulo a, a Noel Brizuela hablar justamente sobre las bases físicas del cambio climático, las proyecciones climáticas a 100, 200, 1000 años, cómo es que se hacen estas proyecciones climáticas, etcétera. Entonces, también, aunque no lo vamos a ver con mucho detalle, saldrá a colación por ahí de vez en cuando algún concepto de la química, sobre todo cuando veamos también en la asignatura de meteorología tropical y de mesoescala con Ernesto, que vean ah, la contaminación y cómo se mueve las partículas, en este caso de contaminación en la atmósfera, y la importancia de la química, sobre todo en la estratosfera, donde tenemos bastante ozono, la mayor concentración de ozono, y la importancia que tiene el ozono en la troposfera también. Y bueno, hay que mencionar también que a partir de la era del satélite, cuando tenemos satélite, pues hay muchas más observaciones y es posible, ya estoy dando una respuesta de una preguntita que voy a hacer ahora, pero es posible mejorar nuestro entendimiento de la atmósfera. Ahora, clásicamente, cuando uno dice meteorología, lo que las personas en general piensan, pues predecir el tiempo, ¿no? Predecir el estado del tiempo. Qué temperatura va a ser en 3 horas, en 3 días, etcétera, la precipitación, la humedad, las principales variables. Pero últimamente se ha vuelto muy importante la predicción del clima, ¿sí? La predicción de escenarios climáticos bajo diferentes forzamientos que pueden ser internos o externos. Forzamiento interno es el propio fenómeno del niño, por ejemplo, el niño a la oscilación del sur, otros módulos de variabilidad climática que son internos del sistema climático, pero también forzamientos externos, por ejemplo, la contribución del hombre en el famoso calentamiento global debido a las emisiones de gases de efecto invernadero, etcétera, y cómo se hacen ahí ciclos de feedback positivos
o sea que se empieza a realimentar el ciclo y se amplifica la respuesta de la atmósfera y esto genera diferentes escenarios hacia el futuro de cómo se va a comportar el clima. Cuando hablamos de comportamiento del clima, no nos interesa si el 28 de noviembre cae una tormenta local severa en Guadalajara. Eh, Nos interesa saber cómo se comportan las variables medias en un espacio y en un tiempo determinado. Saber si hay aumento en el promedio de las temperaturas medias, saber si hay una disminución en la precipitación acumulada en una región, en un mes en concreto. Entonces, cuando hablamos también de clima, hablamos de eh, escalas temporales muy, muy grandes. Y ahí vemos la grafiquita, el gráfico que hace alusión a las escalas temporales y espaciales de las diferentes áreas de estudio que están dentro de las ciencias atmosféricas. Vamos a empezar de la parte inferior izquierda, donde tenemos la microescala. La microescala, que la estudia la ABL, la Atmospheric Boundary Layer, la ciencia que estudia la capa límite planetaria, también se le llama micrometeorología, y ahí van a ver un poquito en un módulo con Ernesto, ahí lo que domina en la microescala son los fenómenos turbulentos, ¿sí? Los fenómenos que se caracterizan por una transferencia de propiedades, por ejemplo, de calor, de forma turbulenta. Y ahí entra en juego, desde luego, la topografía, la vegetación, el uso de suelo, características muy particulares de la ciudad, por ejemplo, la micrometeorología urbana o la meteorología urbana, que juega un papel importante, sobre todo hay algunos países que ya la están tomando muy en serio para la urbanización, ¿sí? Para el trazo de las calles, de dónde va a haber un parquecito, dónde va a estar el aeropuerto, dónde va a estar la zona industrial, con modelado de la micrometeorología. Entonces, bueno, eso en nuestra área se sale un poquito, es una escala muy pequeña en tiempo y en espacio, así que no vamos a trabajar nosotros en la microescala. Después tenemos entrando hacia la mesoescala, que ya estamos hablando de algunos cientos de kilómetros en, en, en superficie. Y bueno, ahí tenemos algunos fenómenos, por ejemplo, las tormentas eléctricas locales severas, los tornados, los sistemas convectivos de mesoescala, a algunos fenómenos que se desprenden de los ciclones tropicales, las térmicas, que son estas regiones en donde hay mucho calentamiento en superficie y generan ascensos, por ejemplo, de los cúmulos, etcétera, ¿no? Entonces ahí tenemos a la mesoescala. De eso, en esta asignatura tampoco vamos a hablar mucho, ¿sí? Es una escala relativamente más pequeña de lo que nosotros vamos a hablar. Sin embargo, cuando veamos diferentes aproximaciones a las ecuaciones de movimiento, van a salir por ahí el ejemplo de los tornados, ¿sí? Un balance, un tipo de equilibrio que es el ciclostrófico. Entonces, bueno, ahí va a salir un ejemplito de un tornado, aunque propiamente no forme parte de la escala en la que estamos estudiando nosotros. Después tenemos la escala sinóptica y digamos, una interfase entre la mesoescala y la escala sinóptica, donde se encuentran todos los fenómenos de latitudes medias, por ejemplo, las borrascas. En México es curioso porque, dependiendo del país, ¿no? En España le llaman borrasca y de hecho a las borrascas importantes les ponen nombre, como si fueran huracanes, ¿no? También les ponen nombre a las borrascas. En México es interesante, es curioso que el Servicio Meteorológico Nacional, por ejemplo, a las borrascas eh, les llaman tormentas invernales, no les ponen nombre y normalmente las asocian en presencia de un vórtice de núcleo frío. Sí, así le llaman. Si ustedes ven la página del Servicio Meteorológico Nacional o los videos diarios que hacen, dicen una tormenta invernal entrando por el noroeste de la República Mexicana, asociada con un vórtice de núcleo frío en altura. O sea, para empezar, son conceptos que la población en general, pues yo creo que confunden más de lo que ayudan. Y bueno, realmente, si uno se va a los libros clásicos, no se va a encontrar el nombre de tormenta invernal y tampoco se va a encontrar el nombre
de vórtice de núcleo frío en altura, ¿no? Lo que se va a encontrar es algo equivalente, pero con otro nombre, que lo vamos a estudiar aquí. ¿Saben a qué me refiero con vórtice de núcleo frío en altura? ¿Alguien ha escuchado ese término o lo ha trabajado a lo mejor? Sí, es una vaguada en altura o Sí, con núcleo frío. sí, Es correcto, rara, Eliseo. pues. Sí, correcto. Efectivamente, Eliseo, es una vaguada, pero es una vaguada estrangulada que genera una baja presión aislada. Y de hecho le llaman las famosas danas, ¿no? La depresión aislada en niveles medios, en niveles altos. Y justamente es eso, ¿no? Una zona de baja presión en altura, una depresión, una caída de la altura geopotencial. Y esto va a estar forzando dinámicamente ascensos en superficie. Y por eso, asociado a una dana o a un vórtice frío, tenemos zonas de ascensos y por lo tanto líneas de precipitación en esas regiones, ¿no? Por eso la tormenta invernal está asociada a estas vaguadas o los vórtices de núcleo frío, que justamente nosotros los vamos a ver en un tema más adelantito. También, desde luego, los frentes fríos, que también van asociados a una vaguada, sobre todo en los meses invernales, donde hay más contraste térmico y los frentes son más claros, son más visibles el contraste de temperatura. Líneas de turbonada, que aunque ahí no lo vamos a ver tanto, bueno, lo vamos a mencionar, las líneas de turbonada son una especie de frente, un frente que va delante del frente frío y que ocasiona ascensos y son los principales productores de tornados en el norte de México y también en Estados Unidos. Ciclones tropicales, también tenemos en escala sinóptica los ciclones tropicales, uh, las ondas de Rossby, ¿sí? Las ondas de Rossby que nos están formando la corriente en chorro más intensa durante el hemisferio de invierno en cada uno de los hemisferios. Cuando es invierno en ese hemisferio, tenemos un fortalecimiento de la corriente en chorro extratropical y subtropical. Entonces también vamos a hablar de la corriente en chorro, de las ondas de Rossby, cómo se producen las ondas de Rossby, cómo generan esos meandros, esas deformaciones, y cómo esas deformaciones dictan el comportamiento del estado del tiempo en las latitudes medias. Estoy hablando a partir de los 30 grados hacia arriba, pero en ocasiones, en México, en ocasiones, cuando tenemos una corriente en chorro muy deformada, esos meandros llegan incluso, sí al norte del país, pero afectan parte del centro norte, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Zacatecas, Durango, el norte de, bueno, Veracruz, que conoce muy bien los frentes fríos, los famosos nortes. Bueno, ahí vamos a hablar de esa parte. Después tenemos escalas todavía mayores, sobre todo en tiempo. Desde luego que en espacio ya no podemos seguir creciendo porque ya se acabó nuestro planeta, pero sí podemos seguir creciendo en tiempo. Y ahí tenemos ondas planetarias, por ejemplo, justamente las ondas de Rossby, que sí les vamos a tratar aquí. Los ciclos estacionales, por ejemplo, temporada lluviosa, temporada seca, eso entra más bien en variabilidad climática, en relación con las estaciones del año, que en latitudes bajas, como donde nos encontramos nosotros, relativamente subtropicales, pues no tenemos una marcada estacionalidad, ¿no? Como tradicionalmente en latitudes medias, pues tiene la primavera, el verano, otoño y el invierno. Entonces ahí los ciclos estacionales se escapan un poquito también del curso. El niño, la oscilación del sur, otros modos de variabilidad, por ejemplo. A ver, ¿conocen algún otro modo de variabilidad climática? Tenemos el niño, la oscilación del sur, que es el modo de variabilidad más importante de todo el planeta, pero tenemos más. Como ¿cuál otro conocen? Algunos otros modos de variabilidad. En el trópico hay uno muy No, importante que aumenta las precipitaciones y las disminuye.
Cuando hablamos de modo de variabilidad, estamos hablando de los eventos de teleconexión. Eso es, sí, sí, de los eventos de teleconexión, sí. Ah, pues, la NOA, la NOA, La NAO, ajá. la NOA, sí. Sí, la NAO, muy bien, que sobre todo afecta a Europa, ¿no? Se puede ser la NAO positiva, la NAO negativa, y que también es un modo de variabilidad parecido en cuanto a que no tiene una periodicidad fija como el niño, pero desde luego la NAO es importantísima para Europa. La Muy Madden bien. Junior. Sí, ¿alguno otro? Sí, le sigo Madden Junior. La Madden Julian, que esa está sobre el trópico, ¿no? Esa estimula la convección cuando está en ciertas fases y inhibe la convección cuando está en otras y prácticamente va recorriendo todo el planeta, ¿no? La oscilación. Esa la van a ver en meteorología tropical, con Ernesto. ¿Algún otro? ¿Alguien conoce algún otro modo de variabilidad? Algo muy curioso en Europa, eh, cuando yo lo escuché, me llamó mucho la atención, y es que hay un fenómeno del niño en el Atlántico. Sí, hay un niño en el Atlántico con características mucho más tenues, menos intensas que el niño del Pacífico, pero que ellos lo utilizan mucho también para hacer predicciones estacionales. Observan cómo se comporta el índice del niño del Atlántico, y a partir de ese índice pueden hacer sus proyecciones climáticas, sus perspectivas climáticas para Europa y también para partes por ahí del norte de África. Y bueno, tenemos también eh, mm, la oscilación de las Azores Bermudas, que está relacionada también con la NAO, aquí con nosotros, aunque no es un patrón de teleconexión, es un modo de variabilidad que sabemos que en verano, más o menos por ahí en agosto, el anticiclón de las Azores se intensifica y eso hace que disminuya algo la precipitación en algunos estados de la República Mexicana, pero no todos los años tenemos la misma intensidad en, en presión y en distribución de ese anticiclón a la mitad del Atlántico Norte. Entonces, también eso viene a dictar un poco cuál va a ser el comportamiento de la atmósfera en regiones relativamente distantes. Entonces, bueno, esos serían ahí los modos de variabilidad o las teleconexiones. Y finalmente las variaciones climáticas, que ya estamos hablando de decenas de años, cientos de años. Y bueno, algo que vamos a tratar de hacer aquí un poquito es el nowcasting, que es el pronóstico a muy corto plazo. Y aunque no lo vamos a ver, pues la herramienta principal del nowcasting, digo, no lo vamos a ver como tema, pero sí como herramienta, es el radar Doppler, ¿no? El radar Doppler que nos va diciendo ahí justo en un momento donde se encuentran núcleos de tormentas, posibilidad de caída de granizo, tiempo severo, incluso los patrones del viento, etcétera, y sirven para monitorear la evolución de fenómenos extremos como las tormentas. Bien, bueno, entonces eso lo vamos a hacer, pero como manera de ejemplo para complementar los análisis sinópticos que estemos haciendo. Y bueno, históricamente las ciencias atmosféricas se han desarrollado para predecir el tiempo, así ya lo hemos visto, y utilizamos diferentes principios de la física: conservación de la masa, conservación de la energía, la segunda ley de Newton, como lo vimos el jueves. Y esta gráfica es muy interesante porque si parte del objetivo de la asignatura es predecir, es parte del objetivo predecir cómo se va a encontrar la atmósfera si en un delta T, pues hay que ver cómo ha evolucionado la predicción a lo largo del tiempo. Entonces, fíjense, ahí tenemos, no aparecen están los colorcitos, con color azul tenemos cómo ha mejorado el nivel de habilidad en porcentaje, las predicciones a 3 días, a 5 días y a 7 días. Con línea gordita, tenemos estas mejoras en el hemisferio norte, y con una línea más delgadita, o sea, la de abajo, vean que la de abajo es una línea más delgadita, aquí tenemos las mejoras en el hemisferio sur.
Y aquí llama la atención que las predicciones en el hemisferio norte históricamente siempre han sido mejores que en el hemisferio sur, a 3 días, a 5 y a 7. ¿Por qué creen que sea así? ¿Por qué creen que en el hemisferio norte sean mejores las predicciones? Por la cantidad de datos. Básicamente eso es, Eliseo. La cantidad de datos que tenemos en el hemisferio norte es abrumadoramente mayor que en el hemisferio sur por dos razones muy sencillas. Una, porque está Estados Unidos y otra, porque está la mayor parte de la población en el hemisferio norte. Y aparte hay más tierra, ¿no? Hay más tierra en el hemisferio norte, por lo tanto hay más posibilidad de hacer observaciones. Y bueno, está Asia, está la Unión Europea, está Estados Unidos, Canadá, que invierten mucho en redes de observación. México no está tan mal. México tiene, creo que relativamente una robusta red de observación en comparación con otros países. Y bueno, por eso tenemos una significativa mejor nivel de habilidad para el pronóstico del hemisferio norte, aunque en los últimos años, la gráfica viene como hasta el 2007, 2008, traté de encontrar una más reciente, pero no plasmaba lo que yo quería que vieran. Ya tenemos básicamente el mismo nivel de habilidad y eso es debido al satélite, debido a los datos que se pueden asimilar ya de los satélites. Entonces ya estamos casi empatados. Bien, pues en la dinámica de la atmósfera vamos a explicar cuál es la evolución de los eventos en respuesta a forzamientos de gran escala. Ese forzamiento de gran escala, el principal forzamiento es la radiación que entra y la radiación que sale. Entonces, esa diferencia entre la radiación que entra, la energía que entra y la energía que sale, va a generar calentamiento, y ese calentamiento va a generar diferencias de temperaturas, gradientes de temperatura, y esos gradientes de temperatura generan evaporación en un lado más que en otra, y como tenemos más evaporación de un lado y más calentamiento de ese mismo lado, tenemos aire menos denso, y como tenemos aire menos denso, hay ascensos, y como tenemos ascensos, vamos a tener condensación, si llega a cierto nivel de altura. Entonces, esas diferencias localizadas en el tiempo y en el espacio me van a generar movimiento, ¿sí? Me van a generar un forzamiento dinámico a nivel global. O sea, van a poner en movimiento al aire. Y ese movimiento en aire es justo el que nosotros vamos a estar tratando de descifrar. Entonces, aquí tengo un pequeño esquemita, medio caricaturizado, pero para que se entienda la idea. Tenemos la radiación entrante en color rojo, y lógicamente que la radiación entrante es máxima en función de la estación o del día del año en el que nos encontremos, porque sabemos que el planeta Tierra, al estar en movimiento alrededor del Sol, pues dependiendo la época del año, la incidencia de la radiación es distinta, ¿no? El ángulo de incidencia es distinto. Entonces, estas grafiquitas que vemos aquí, la azul y la naranja, también son dinámicas, ¿no? También se están moviendo a lo largo del año, no se quedan así. Pero en media, en promedio, tenemos esta distribución, tenemos un mayor calentamiento cerca de los trópicos, una ganancia neta de radiación, de energía, y en latitudes altas, medias y altas, tenemos una pérdida neta de radiación, ¿sí? Y hay un punto por ahí, creo que por los 40 y algo grados, en donde se equilibra. La radiación neta entrante es equivalente a la radiación que sale, y por lo tanto estás en un equilibrio radiativo, pero solamente en un punto en concreto alrededor del planeta. Y esto es lo que va a poner en marcha el movimiento del aire y en general también el movimiento del agua en los océanos, ¿no? Estas diferencias de energía. Y bueno, aquí tenemos justamente en la imagen la temperatura media de la superficie de parte del océano, del Pacífico y del Atlántico, y se ve claramente esos gradientes
de temperatura hacia el norte y hacia el sur, ¿no? Donde son máximas la temperatura, en donde tienes una ganancia mayor de radiación. Salvo las corrientes ahí, por ejemplo, la corriente importante del Golfo, que bueno, es una excepción por ahí a este gradiente meridional, pero bueno, en general se cumple. O también la zona de afloramiento acá en California, la zona aquí de temperaturas muy bajas, porque hay afloramiento de agua fría, pero bueno, en general se cumple más o menos ese gradiente térmico. Ahora, vamos a hacer una pequeña descripción somera de la atmósfera, de las características de la atmósfera, principalmente en la capa más baja, que es la troposfera, en donde tenemos prácticamente todo el vapor de agua y por lo tanto todos los fenómenos atmosféricos relevantes para la predicción del estado del tiempo que le interesan a la sociedad, ¿no? Que le interesa a la sociedad y también a la ciencia, porque la estratosfera, además de que tenemos muy poco vapor de agua, es una capa muy estable, ¿sí? Y cuando decimos muy estable, ¿a qué nos estamos refiriendo? A que la estratosfera es muy estable. ¿Alguien por ahí? O bueno, sí, sí, sí. Estratosfera, Ajá, sí, ¿por qué decimos que es muy estable? porque la temperatura aumenta con la altura. Eso es. Eso es, como la temperatura aumenta con la altura, no tenemos empuje vertical y por lo tanto las masas de aire no suben. O sea, las masas de aire tienden a, o sea, si hay un forzamiento desde la troposfera que penetre en esa capa estable, va a penetrar, pero se va a encontrar con temperaturas cada vez más altas que no va a permitir que siga el ascenso, entonces nuestra parcelita de aire va a volver a descender, entonces digamos que la atmósfera es estable. Lo vamos a ver también eso en los índices de estabilidad y por eso la estratosfera es aburrida, ¿no? Desde el punto de vista de la dinámica de la atmósfera, si lo vemos como generador de fenómenos, es relativamente aburrida, aunque últimamente se ha estudiado mucho el vórtice polar estratosférico y la importancia que tiene en superficie, ¿no? En las condiciones en la capa baja y pero en los polos, ¿no? En los polos. También la incursión de ozono en esos vórtices estratosféricos y también estos calentamientos súbitos estratosféricos que lo que hacen es que se rompe este vórtice, se rompe el vórtice por la penetración de ondas, se rompe el vórtice, entregan energía, rompe el vórtice y eso tiene un reflejo en las capas bajas y por lo tanto en el estado del tiempo que nosotros vemos. Entonces, se pensaba hasta hace relativamente poco tiempo que la estratosfera estaba desvinculada por completo, pero ya también se están haciendo esfuerzos para estudiar la dinámica, ¿no? La dinámica que hay en esa capa, aunque sea muy estable en general. Y bueno, si hablamos de la estructura vertical de la atmósfera, sabemos que por lo general la presión siempre, bueno, no por lo general, la presión disminuye con la altura, disminuyendo, no disminuye de una manera completamente lineal. Hay una ecuación, ahí la vamos a ver, la ecuación barométrica, que va diciendo cómo va disminuyendo la presión en función de la altura. La densidad también va disminuyendo. Las moléculas, lógicamente, las más densas se encuentran cerca de la superficie y conforme uno sube se encuentra menos partículas de oxígeno, menos partículas de nitrógeno, menos vapor de agua, etcétera. Y la temperatura, por lo general, la temperatura también disminuye con la altura. Por lo general, en la troposfera, ¿sí? Casi siempre me voy a referir a la troposfera, pero en ocasiones no. En ocasiones la temperatura no disminuye con la altura. A eso se le conoce, lo vamos a ver un poquito, lo van a ver más en meteorología de la mesoescala con Ernesto, como inversión térmica, ¿no? Y hay factores que influyen, sobre todo en superficie, para que las inversiones térmicas sean más frecuentes, más intensas, menos intensas, particularmente que el suelo se enfríe mucho, ¿no? Si el suelo se enfría mucho, por ejemplo, en noches de invierno, noches despejadas, donde hay mucha pérdida de radiación de onda larga,
la superficie pierde mucha energía, entonces el suelo se enfría mucho y por contacto el aire que está cerca del suelo también se enfría mucho, ¿sí? Se enfría más que en los metros superiores, entonces se va generando un gradiente positivo de temperatura y la temperatura en vez de disminuir con la altura, como lo hace en general, aumenta con la altura generando inversiones térmicas y consecuencias que traen, ¿no? Por ejemplo, en las ciudades, la mala calidad del aire, porque pues, se queda atrapada la contaminación, las partículas se quedan atrapadas en esa capa de inversión. Y bueno, eso se puede ver muy fácilmente en los sondeos, ¿no? En los sondeos meteorológicos, ahí en las mañanas se captura muy bien las inversiones térmicas. Y bueno, en la troposfera, que es a partir de ahora donde nos vamos a dedicar más tiempo, pues es la capa más baja, la temperatura disminuye con la altura y tenemos lo que se conoce como gradiente térmico vertical, ¿sí? Lo vamos a representar por lo general como, no funciona el mouse, aquí está, como la parcial de la temperatura respecto de Z y el gradiente térmico vertical, aquí no me puso bien el simbolito no sé por qué me puso esa de admiración, pero bueno, el gradiente térmico vertical es en promedio de 6.5 grados por kilómetro, grados Celsius por kilómetro. Esto no debemos confundirlo con el gradiente adiabático seco o el gradiente adiabático saturado, ¿sí? Son tres gradientes, pero me están diciendo cosas distintas. Este gradiente, el gradiente térmico vertical, me dice, hay una montaña y el que se mueve es el observador, ¿sí? El observador es el que se está moviendo por la montaña. Entonces, el observador lo que va a ver es que cada kilómetro, la temperatura hacia arriba va a disminuir 6.5 grados. Después vamos a ver el gradiente adiabático seco y en ese gradiente el que se mueve no es el observador, o bueno, puede ser el observador, pero junto con la parcela de aire. Entonces, la parcela de aire es la que está subiendo y por lo tanto la que se está enfriando de forma adiabática, es decir, en este caso por expansión, ¿no? Y el gradiente adiabático saturado es una vez que se llega a la saturación, que se llega a la presión de vapor saturante en esa parcelita de aire, bueno, pues la temperatura va a disminuir, pero va a disminuir con otro ritmo, el ritmo del gradiente adiabático saturado. Bueno, aproximadamente el 80% de la masa de la atmósfera está en la troposfera, está bastante bien mezclada, por lo que las proporciones las podemos decir como constantes, las proporciones de los diferentes gases que van a formar el aire. Y bueno, puede haber pequeñas capas de temperaturas que aumentan en altura o disminuyen, por ejemplo, estas que había mencionado, que son las inversiones térmicas. Y bueno, también está el concepto de la precipitación, que de alguna manera cuando tenemos inversiones térmicas, tenemos concentración de contaminantes, bueno, las precipitaciones van a venir de alguna manera a purificar, a limpiar la atmósfera de esas partículas, ¿no? Aunque tarde o temprano van a volver a llegar a la atmósfera o por emisiones antropogénicas o por emisiones naturales. Y bueno, la estratosfera es una capa con poca mezcla vertical, porque tenemos mucha estabilidad, por lo tanto no se mezcla el aire de abajo con el aire de arriba de manera muy fácil. Las partículas permanecen mucho tiempo en esa región porque no hay precipitación y también porque no hay una manera muy fácil de penetrar en la troposfera. Hay mucho ozono, poco vapor de agua y justamente, fíjense aquí en el perfil térmico vertical, en la troposfera, tenemos una disminución de la temperatura con la vertical. Esa disminución la podemos aproximar casi como lineal. De hecho, en nuestros análisis la vamos a suponer que es lineal. Sin embargo, en la tropopausa, ahí en la separación en la troposfera y en la estratosfera, tenemos una región en donde el gradiente térmico vertical es nulo y justamente esa es una de las definiciones de la tropopausa, ¿sí? Donde ya no tienes una disminución de la temperatura. Entonces, ahí ubicas la tropopausa. Hay otra definición que la vamos a ver más adelante cuando veamos vorticidad, que es la tropopausa dinámica, ¿sí? Es decir, la tropopausa
también responde a cambios en la temperatura y por lo tanto va a responder a cambios en la vorticidad, porque vamos a ver que la vorticidad se va a asociar con la estabilidad vertical y es otra forma más dinámica, más meteorológica de poder estudiar la evolución de ciclones extratropicales a partir de la tropopausa dinámica. Pero bueno, la definición clásica de tropopausa es ese lugar en donde ya no tienes esa disminución de la temperatura. Y luego en la estratosfera tenemos un aumento de la temperatura. ¿Sí? ¿Alguien sabe por qué en la estratosfera aumenta la temperatura? ¿Por qué no sigue disminuyendo? ¿Por qué aumenta? Por el contenido de ozono. El ozono lo que hace es que absorbe la radiación solar y la calienta. Ya no es diatérmica, sino es como la troposfera, ¿verdad? Entonces eso hace que la radiación solar sí caliente las partículas de la estratosfera. A diferencia de la troposfera, que es diatérmica, o sea que no hay ninguna partícula que absorba calor, entonces se calienta de abajo hacia arriba, Eso de la es. superficie hacia arriba. Eso es, muchas gracias, efectivamente, por la concentración de ozono. El ozono, digamos que la ventana de absorción que tiene el ozono atrapa en esa región la radiación de onda corta que viene desde el sol y en esa región calienta, absorbe la energía, ¿no? Y sube la temperatura y muy bien como lo dijo, y la troposfera se calienta de abajo hacia arriba prácticamente por contacto. Muy, muy poquito por absorción de radiación porque el aire no está en esa ventana. Los componentes del aire en la troposfera no tienen esa ventana para captar ese espectro, no coincide, entonces no absorbe y se calienta más bien por contacto desde la superficie hacia la vertical. Muy bien. Y bueno, también tenemos cambios de temperatura latitudinales, ¿sí? Es decir, en latitud, vemos que las regiones con la temperatura más alta están desde luego que sobre el Ecuador, es donde tenemos mayor aporte neto de radiación positiva. Y aquí algo interesante, vean que en los primeros 12, 13, 15 kilómetros, más o menos donde está la troposfera, fíjense que esto no es completamente simétrico. Si nosotros trazamos una línea vertical en el Ecuador, sí tiene cierta simetría, o sea, si ves más o menos aire frío arriba, después aire un poquito relativamente caliente, después aire relativamente frío y luego aire relativamente caliente, pero en la troposfera se ve que hay una tendencia a que haya a temperaturas más altas hacia el hemisferio de verano, ¿no? Entonces vean ahí, hacia el hemisferio de verano, hacia la izquierda en este caso en la imagen, tenemos, digamos, un sesgo de los valores de temperatura y bueno, esto corresponde justamente por la posición relativa del Sol en los meses de verano y en invierno pues será un poco distinto, ¿no? Pero si sacamos esto en media, si hacemos esto en media global, vamos a darnos cuenta que también tenemos un sesgo, no está perfectamente simétrico y esto es debido a la distribución de continentes, ¿no? Hay más continente, más masa continental en el hemisferio norte que en el hemisferio sur y este va a ser un responsable de que no tengamos simetría perfecta en los patrones de temperatura ni de evaporación ni de precipitación en ambos hemisferios. Y bueno, pues el promedio zonal de temperatura decrece con la latitud, es mayor el gradiente en el hemisferio de invierno, y bueno, en los trópicos la tropopausa se encuentra más o menos a los 16, 17 kilómetros, y en los extratrópicos, ya en latitudes medias y altas, baja hasta los 10 kilómetros, y esto es justamente en respuesta a la energía, a la temperatura que tenemos asociada con la radiación neta positiva, ¿no? Que tenemos más radiación, por lo tanto tenemos más energía y eso hace que la troposfera sea más grande, ¿no? Hay más energía, por lo tanto es más ancha esa capa en los trópicos, el Ecuador, que en los extratrópicos donde hay menos energía y por lo tanto hay menos, digamos, energía para poder elevar esa capa. Y bueno, aquí a partir de ahora vamos a ver algunos mapas. Perdón. Todavía 2 semanas y todavía no termino de curarme. Bueno, tenemos aquí algunos mapas de reanálisis. Este es un reanálisis europeo. No es el más moderno. Vamos a trabajar nosotros en una práctica con el reanálisis más moderno de la Unión Europea, del Centro Europeo, el SMWF.
que se llama el ERA5. ¿Sí? ERA5 es un reanálisis que tiene una resolución alta para los reanálisis. No sé, a ver, a lo mejor estoy diciendo reanálisis y hay algunas personas que no estén familiarizadas. Algunos de ustedes ya, supongo varios, ya han trabajado con reanálisis, ¿no? Con datos de reanálisis. No sé, de los que estén por aquí. Correcto, dice Mario que sí, muy bien. ¿Alguien más ha trabajado con reanálisis o sabe lo que es un reanálisis? Yo no he Sí, trabajado con yo un poco reanálisis, también. pero creo que puedo inferirlo. Es. Va, sí, bien, Sebastián. No sé, a ver, ¿cuántos sabemos aquí hoy? Bueno, pues lo platico rápido. Lo van a ver en la asignatura de bases físicas del cambio climático. Nosotros vamos a hacer una pequeña práctica con un reanálisis. Un reanálisis es, así en términos muy sencillos, es un modelo para reconstruir condiciones pasadas del tiempo y del clima, ¿no? Sobre todo climáticas, porque los datos, como no son de mucha resolución, pues no te van a decir cuál es el estado del tiempo en un lugar, ¿no? Cuál es la situación atmosférica, pero lo que hacen es se inyectan condiciones iniciales de modelos, por ejemplo, del GFS, del modelo americano o del modelo europeo, de modelos globales, y se le añaden observaciones in situ de estaciones meteorológicas, de boyas, de barcos, etcétera. Entonces se hace una mezcla, una asimilación de datos entre las observaciones con el modelo corriéndose. Entonces, de alguna manera, el modelo se corre, pero está forzado a seguir las observaciones. ¿Sí? Entonces, a lo mejor el modelo dice que va a llover por aquí, pero las observaciones te dicen que no. Entonces, hay una especie de interpolación entre lo que hace el modelo y lo que te está forzando la observación, y te reproduce cómo se ha comportado la atmósfera o el océano también en el pasado. Entonces, esto sirve justamente para reconstruir y para explicar fenómenos que ya pasaron con las observaciones que tenemos del pasado. Y el satélite también juega un papel importante en estos análisis. Pues resulta que en Europa acaban de estrenar el año pasado, todavía en su versión experimental, un nuevo reanálisis llamado ERA5. Y es un reanálisis que tiene una resolución de 0,25 grados, o sea, tiene mallas de 0,25 por 0,25, y digamos que es el reanálisis con mayor resolución que hay, ¿no? Esos 0,25 son más o menos como, creo que 30 y algo kilómetros, más o menos, 20 y algo, 30 y algo kilómetros de rejilla, que para poder explicar el estado del tiempo en un lugar, la situación es complicado, pero de manera sinóptica sí podemos inferir qué es lo que estaba sucediendo. Pues bueno, este es el reanálisis de la temperatura a 2 metros, temperatura a 2 metros, la media anual desde el 79 hasta el 2018. Entonces, este es el promedio anual de la temperatura a 2 metros y refleja perfectamente ese gradiente térmico latitudinal, regiones más cálidas cerca del Ecuador, en los trópicos, y un gradiente muy alto de temperatura, o sea, un cambio muy alto de temperatura. La derivada es muy negativa en alrededor de los 35, 40 grados norte y sur. Y este gradiente va a ser muy importante, lo vamos a estudiar en detalle, porque en las capas, en la altura, en la troposfera, se genera un fenómeno que es la corriente en chorro, y la corriente en chorro es generada justamente por este gradiente térmico desde la superficie que se va proyectando hacia la altura, y me va a generar, por viento térmico, diferencias en el viento geostrófico, y la manera de explicarlo es como una aceleración en el chorro, en la velocidad del viento. Entonces, eso lo vamos a ver. Claro, también tiene una explicación desde el punto de vista de la circulación meridional, la celda de Hadley, la de Ferrel y la celda polar, y cómo entre celda y celda hay transferencia de energía y hay transferencia de momento, o sea, de fuerza, lo podríamos pensar de esa manera, ¿no? Hay una fuerza por ahí, la transferencia de momento, y eso es lo que me va a estar acelerando
la corriente en chorro, sobre todo en los meses de invierno, porque es donde vamos a tener el contraste térmico más fuerte. Entonces, este mapita seguido va a salir a colación. A ver, no sé qué otra cosa interesante se puede ver por aquí. Bueno, que en África, tenemos aquí en la región del Sahel, aquí en el África occidental, los valores más altos de la temperatura, también por acá en la India. México, fíjense que, que no tanto, a pesar de que estamos en la misma latitud que esta región de África, en México no tenemos esos valores tan altos de la temperatura media por la orografía, ¿no? En esta región estamos muy alto, ¿sí? Sobre cerca de 2000 metros o más sobre el nivel del mar, por lo tanto, 2000 metros, pues debido a este gradiente térmico vertical, la temperatura es más baja. Y bueno, esto es para enero y para julio. Vean, el gradiente para enero, observen aquí las latitudes medias, aquí esta región, aquí frente bueno, aquí por Terranova, en esta región hay un gradiente increíble, ¿sí? De estar a 17, 18 grados a 2 metros, aquí en relativamente pocos kilómetros, ya te encuentras a -10, ¿sí? Entonces, ahí es una región generadora, impulsora del chorro, ¿sí? Y en verano, pues el gradiente lo tenemos mucho más tenue en el hemisferio norte y más intenso en el hemisferio sur. Y bueno, esto es en 300 hectopascales, también la temperatura media, y en 300 hectopascales, lógicamente que ya va a llegar un poquito degradada, más tenue ese gradiente, pero bueno, también aquí se ve que aquí está la región con el máximo gradiente de temperatura. Esto para enero y en los meses de verano, ¿no? Para enero y para julio. Vean en México que justamente el norte de México presenta esa región con el gradiente, ¿no? Aquí tenemos. En ocasiones se generan dos chorros, el chorro extratropical, que es el más intenso, pero también un chorro de repente secundario que se desprende del extratropical, o a veces nace solo, o sea, no nace del extratropical, que es la corriente en chorro subtropical, y que en invierno juega un papel importante en México porque trae aporte de humedad del Pacífico, sobre todo cuando estamos en años niño. Ese chorro subtropical viene cargado de más humedad que el promedio, que las veces en promedio, por lo tanto, en años niño, los inviernos suelen ser más húmedos en buena parte de México. A ver, ¿qué más? Esto ya. Bueno, y también esta misma, déjenme ver nada más qué hora es para no pasarlo. Media hora. Okay. Y también en este contexto que ya vimos la circulación más longitudinal sobre los paralelos, también esto nos va a explicar esta diferencia de radiación, nos va a explicar la circulación meridional, ¿no? Nos va a explicar estas tres celdas, la celda de Hadley, la celda de Ferrel y la celda polar en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, y aquí entra en juego el rol de la Tierra en rotación, ¿no? Como el planeta Tierra está en rotación, tenemos un momento angular del planeta Tierra, y por lo tanto las parcelitas de aire tienen un momento angular, y esas parcelitas de aire, cuando se mueven hacia el norte o hacia el sur, dependiendo del hemisferio, quieren conservar el momento angular. ¿Sí? Sabemos que el momento angular, en ausencia de fuerzas externas, se conserva. ¿Sí? El momento angular se va a conservar. Por lo tanto, la manera en la que se va a conservar, la manera en la que se va a reflejar esa conservación del momento angular es en la generación de estas celdas de circulación, ¿sí? La celda de Hadley, de Ferrel y la polar, principalmente la de Hadley es la que sí vamos a ver un poco, y vamos a hacer un ejemplito más adelante, un ejemplo muy, muy sencillo. Es una ecuación algebraica y súper sencilla, en donde damos algunas condiciones iniciales hipotéticas, la rotación de la Tierra, el radio de la Tierra, etcétera, y vamos a ver cómo la conservación del momento angular nos explica con relativo éxito la longitud latitudinal que va a tener la celda de Hadley, más o menos por ahí a los 30 grados norte,
y van a darse cuenta que más o menos ese ejemplo muy simplificado, que al final de cuentas es lo que hace siempre uno en física, simplificar la realidad, pues funciona bastante bien para explicar la celda de Hadley. Y bueno, aquí también vamos a ver en las celdas que hay transferencia de calor, hay transferencia de momento, hay transferencia de humedad, de vapor de agua, y estas transferencias me van a generar los climas que hay en las diferentes regiones, ¿no? Por ejemplo, sabemos que el vapor principalmente se produce en las zonas donde hay más calentamiento y más océanos, por ejemplo, en los trópicos. En el Ecuador tenemos una región con mucha humedad, pero esa humedad asciende ahí en el inicio de la celda de Hadley y se transfiere hacia las latitudes medias y hacia las latitudes altas. Entonces, bueno, eso también nos va a explicar esta parte. También tenemos transferencia de momento, o sea, de velocidad del viento, y esa transferencia de momento es la que me va a explicar la aceleración del jet aquí entre Hadley y Ferrel, y la aceleración del jet entre Ferrel y la celda polar. Esa transferencia de momento a través de los eddies, ¿sí? Eddies, que se utiliza en inglés el término, en español sería como remolinos, y lo que van a hacer esos eddies es, van a tomar momento de un lado y lo van a aventar a otro, van a tomar energía de uno y lo van a aventar a otro, o sea, van a estar mezclando estas cantidades en latitud. Bueno, aquí justamente tenemos el perfil de vientos máximos. Observamos aquí que en el hemisferio de verano tenemos en altura el jet, el chorro, aquí estaría los vientos del oeste, W, de west, y también en el hemisferio de invierno, ¿sí? Aquí tenemos el jet, pero en la estratosfera tenemos otro jet, ¿sí? Vamos a tener otros jets, uno del este, otro del oeste. Eso ya se va a salir un poquito de lo que vamos a ver aquí con más detalle, sobre todo lo de la estratosfera, ¿no? Lo de la troposfera sí lo vamos a ver bien. Y aquí lo interesante es, déjenme ver si tengo el de verano. No lo puse. Bueno, es que en el hemisferio de invierno vamos a tener el jet, el chorro, reforzado por ese gradiente térmico, lo vamos a tener reforzado y se recorre a latitudes más bajas. Y en el mes de invierno, el chorro se debilita por ese gradiente térmico menor y se va a recorrer a latitudes más altas. Entonces, ese movimiento periódico va a estar modificando las condiciones meteorológicas en superficie. Bueno, aquí está la circulación global de la atmósfera, velocidad del viento media en 300 hectopascales, en promedio desde el 79 hasta el 2018. Entonces, justamente esto hace alusión a las regiones donde se encuentra el jet, ¿sí? Donde está el jet climático, ¿no? Donde tenemos el jet climático más intenso en el hemisferio sur, climáticamente, que en el hemisferio norte. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que en el sur el chorro es más intenso? Sí, adelante, Mario, adelante. Porque la temperatura de la Antártida es más fría. Esa es una, ajá, tenemos temperaturas más bajas y eso me genera un gradiente térmico más intenso, ¿no? O sea, y por lo tanto más transferencia de momento desde los trópicos hacia latitudes altas, ¿sí? ¿Y por qué más? Esa es una, y hay otra razón. Sí, adelante, otra vez, sí. Porque en el sur es como la única parte donde no hay una franja de tierra que se interponga, queda ahí como el anticiclón, ¿no? Eso es, en el hemisferio sur tenemos mucha menos tierra. Entonces sabemos que la tierra, esa superficie, genera fricción y bueno, esa fricción se va propagando, o sea, digamos, va reteniendo energía y se va propagando en altura. Entonces, del hemisferio norte tenemos justamente, vean aquí sobre Europa el jet como que se interrumpe y nace el jet con más intensidad, fíjense aquí, saliendo de Asia, por acá está la continuación, y saliendo de
de Estados Unidos, ¿no? O sea, ahí como que se acelera el jet por los contrastes térmicos entre tierra y océano, y también porque ya no tienes tanta fricción, ¿no? Entonces, en el hemisferio norte pasa algo parecido. Además que en el hemisferio norte vamos a tener más meandros, más deformaciones en la corriente en chorro, justamente por las zonas montañosas. Una clásica son las rocosas, acá en el oeste de Estados Unidos, las rocosas que van a generar una vaguada a sotavento, van a generar una vaguada, y esta vaguada, esta deformación se va a ir propagando y va a ir estimulando más meandros corriente abajo, ¿no? Y en el hemisferio sur, pues sí tenemos por aquí a esta zona montañosa aquí entre Chile y Argentina, incluso aquí se ve esta pequeña deformación, pero no se compara con las deformaciones que tendrías por terreno en el hemisferio norte. Y bueno, esta es la circulación en 10 metros, ¿sí? Y en 10 metros se ve ya como esa respuesta, ¿no? Fíjense que en 10 metros en el hemisferio sur el viento va haciendo lo suyo, se interrumpe un poquito por ahí en la Patagonia, pero en el hemisferio norte no tenemos esa franja continua de viento, continua entre comillas, ¿no? Claro, esto es en media anual y en un montón de años. Pero en el hemisferio norte no tenemos ese patrón climático, ¿no? En media. Y bueno, aquí tenemos ahora en enero, vean, 300 hectopascales, el viento en el mes de invierno en el hemisferio norte. Aquí se ve el jet acelerado por Terranova. Acá súper acelerado saliendo de Asia. Y por aquí en estas regiones de Medio Oriente también tenemos climáticamente, ¿no? El jet. Y en el hemisferio sur tenemos ahí el jet, prácticamente en un solo trazo, no tan intenso porque es verano en el hemisferio sur. Pero ahora en el hemisferio sur, en invierno, tenemos un jet más intenso, un chorro más intenso, sobre todo en estas regiones de aquí con contrastes térmicos. Y en el hemisferio norte tenemos, pues ahí se sospecha que hay un jet, ¿no? Se ve que hay un jet, pero no está tan claro, es un jet debilitado. Y bueno, también aquí en enero, el viento a 10 metros en superficie, en enero, en el mes de invierno en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Y aquí algo interesante es que se ve aquí clarísimo el anticiclón de las Azores, ¿no? Aquí. De las Azores Bermudas, de las Azores del Atlántico, le conocen de muchas formas. Aquí este anticiclón, que en buena parte es el culpable del tiempo seco en España en verano, en toda esta región aquí del norte de África, porque está advectando aire seco del norte también, y bueno, tienes la alta presión que no favorece la formación de nubes. Y bueno, nomás por mencionarlo a colación, cuando este anticiclón se fortalece, más o menos en agosto, septiembre es cuando llega a su máximo, también hace que disminuya la precipitación en esta región de por aquí, ¿no? En algunos estados de México. Y en el hemisferio en invierno, pues tenemos ese anticiclón presente, todo esto es semipermanente ahí, pero debilitado, ¿no? Es un anticiclón debilitado, y justamente lo que mencionaba Enrique al principio, ese anticiclón, de alguna manera, es el que influye. Ese anticiclón y otro que está acá en Islandia, o sea, son como los puntos de observación para ese índice, es lo que te dice la intensidad de la NAO, North Atlantic Oscillation, ¿no? Que puede ser negativa, positiva o neutral, y esto es el principal modo de variabilidad en Europa, ¿sí? Cuando hay NAO negativa, tenemos más precipitación en España, en esta franja del sur de Francia, y cuando tenemos NAO positiva, el chorro se recorre hacia el norte y tenemos más precipitación de lo normal en Reino Unido y invierno más seco en la península. Entonces, ese modo de variabilidad es importante y responde justamente a la diferencia de presión entre Islandia, no me acuerdo el nombre de la ciudad, entre un punto de Islandia y en las Azores. Y en Canarias también hay otro punto de observación. Aquí en Canarias, las Azores y en Islandia.
Y bueno, nada más para recordar esto, quiero terminar esta parte con un ejemplito. Sí, ya dimos un tour más o menos por las variables dinámicas de interés meteorológico para la comunicación. Desde luego que uno no va a salir, si ustedes, por ejemplo, hacen el pronóstico o tienen una charla de divulgación, no van a salir con la vorticidad potencial, ¿no? No van a salir con la divergencia, no sé, o sea, todo, divergencia, vorticidad, el vector Q, etcétera, todo eso, las líneas de corriente, todo eso te va a servir para hacer el diagnóstico y al final interpretar campos de viento, campos de temperatura, campos de presión, ¿no? Altura geopotencial, que a lo mejor es un poquito más abstracto, pero todo se va a aterrizar en campo de viento, de presión, de temperatura, de precipitación, de humedad. Aunque lo que nos esté dando la dinámica y el comportamiento sea la vorticidad, la divergencia, las líneas de corriente de viento máximo, los jet streak, la curvatura de las vaguadas, las danas, los vórtices de núcleo frío, etc. Todos esos conceptos que dinámicamente son muy ricos, pero más abstractos y nos van a dar el reflejo en estas variables que les acabo de presentar. Entonces, nada más para traer un ejemplito de algo que acaba de pasar los días anteriores, déjenme ver si le puedo dar play aquí. Bueno, esta sería la escala planetaria, la escala sinóptica también. Ahí vemos diferentes fenómenos asociados a lo que estuvimos viendo. Por ejemplo, aquí tenemos el huracán Ian, justo antes de tocar tierra en Fort Myers, antier, creo, categoría 4, casi 5. ¿Y qué otra cosa vemos por aquí? Vean aquí, fíjense cómo el huracán como que se está desprendiendo, como que se está desgajando en la porción noreste. Y justamente se está desgajando porque está interactuando con la corriente en chorro, aquí con el jet stream, aquí está interactuando. Entonces le estaba robando todas esas nubes, ¿no? Que estaba generando el ciclón, estaba generando nubes, llegaban a cierta altura y el jet se las llevaba. Entonces, una línea de investigación que yo he visto por ahí en Twitter, ya ven que Twitter es muy polémico, es que no se explican los expertos del Centro Nacional de Huracanes en Estados Unidos y otras personas tampoco, cómo es posible que este ciclón hubiera mantenido esa intensidad, incluso casi categoría 5, con esa cizalladura tan alta del viento, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay ya diferentes hipótesis, pero bueno, no dejan de ser hipótesis. Nosotros vamos a ver alguna justificación un poquito más adelante de por qué se seguía fortaleciendo, y eso tiene que ver con la posición relativa del huracán respecto del chorro. El huracán el chorro está justo por aquí. A ver, pluma. Aquí está el jet streak, aquí está. O sea, la región de máxima velocidad del viento, aquí está. Entonces, por el viento ageostrófico, que lo vamos a ver más adelantito, se generan zonas de ascensos aquí y aquí. Entonces, tenemos un forzamiento dinámico por la corriente en chorro que me genera ascensos, o sea, divergencia en altura y convergencia en superficie en estas regiones. Entonces, una posible hipótesis, lo manejo así como hipótesis, es que el ciclón, además de su propia divergencia en altura, ¿sí? Además de su propia divergencia, entró en fase con la divergencia estimulada por el jet. Entonces, eso a lo mejor no permitía que se debilitara, porque arriba tenías mucha divergencia, por lo tanto, abajo tenías que seguir succionando aire. Pero bueno, lo manejo como hipótesis. También tenemos por acá algunos fenómenos en el hemisferio sur, aunque siempre me causan trabajo, siempre volteo a ver al hemisferio sur y es como si toda la física que hemos aprendido me la descompone porque tienes como que interpretar todo al revés. Pero bueno, vemos aquí una borrasca, aquí una baja presión, un frente frío por aquí. En el hemisferio norte aquí tenemos la famosa brisa o niebla, sí, es brisa de advección frente a California, que casi todo el año está. Por acá tenemos ya un cicloncito, no sé si ya era ciclón o era una onda tropical. Por acá, parece una onda tropical. Por acá, saliendo desde África. Y bueno, acá tenemos el chorro que no se alcanza a ver, pero bueno, está llegando
al norte de Europa. Iba a mencionar algo, un vórtice de núcleo aquí. Creo que en la siguiente imagen lo podemos ver. Aquí está. Le metí un poquito de zoom, es la misma imagen, pero le metí un poquito de zoom. Aquí tenemos el ciclón, aquí está el jet. Y fíjense aquí que tenemos un pequeño vórtice. Vean, aquí va de nuevo. Aquí tenemos un pequeño vórtice y es justamente una baja en altura, ¿no? Aquí tenemos una baja en altura y esta baja, bueno, justamente cuando hay condensación, las nubes alcanzan cierta altura, entran en esa circulación de baja presión en altura y le da este toque de rotación, ¿no? En contra de las manecillas del reloj. Bueno, y en la siguiente, metemos más zoom todavía. Aquí ya estamos entrando casi en la mesoescala y encontramos otros patrones interesantes. Fíjense, aquí encontramos el ojo, la pared del ojo, las zonas de convección profunda aquí, reverbereando, ¿no? Aquí. Las bandas espirales exteriores hasta por acá. Acá mucha convección. Y aunque no se ve muy claro aquí, en el ojo se genera algo que se conocen como mesobórtices. Cuando tenemos un ciclón intenso, se generan adentro del ojo otros vórtices pequeños. Entonces eso ya entra en otra escala que no es propia de dinámica de la atmósfera, pero que sí espero que lo vean por ahí con Ernesto en un apartado especial de ciclones tropicales y también en un seminario que van a tener con el doctor Omar García Concepción, que saben que es yo diría que el especialista número 1 en ciclones tropicales en México. Se ha dedicado a eso muchísimo, yo creo que toda su vida de meteorólogo, ¿no? Entonces va a ser muy interesante la charla con él. Aquí le metemos otro zoom extra y más o menos como que se alcanzan a ver ahí unos pequeños, unos vórtices adentro, ¿no? Entonces, bueno, nada más para ir viendo desde la gran escala hacia la pequeña escala. Y claro, ahí adentro hay fenómenos turbulentos que entran todavía en una escala más pequeña, la micrometeorología, pero que se sale ya del alcance del curso. Y bueno, aquí se ve, vean, el vórtice de núcleo frío aquí, se ve muy bien. Este es vapor de agua, canal de vapor de agua. Entonces, bueno, aquí también se ve bien entre más blanco, más vapor de agua, entre más oscuro, menos vapor de agua. Entonces, bueno, aquí se ven las líneas secas. Por aquí, y aquí está el chorro, ¿no? Justo aquí. Aquí se ve muy bien la diferencia entre una región muy seca y húmeda. Y bueno, ya para terminar, déjenme volver a ver ahora. ¿Valdría aquí la pena si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario de lo que estuvimos platicando? No sé, que nos comparta antes de entrar a esto, ya el detalle de la programación de la asignatura. No sé si alguien tenga alguna petición, a lo mejor, si alguien dice, me interesaría a lo mejor hablar de esto, si yo lo desconozco, puedo invitar a alguien, puedo invitar a un profesor, a un colega, a alguien que diga, esta persona sabe de esto, e invitarlo a que nos dé un seminario o a que nos dé una clase, ¿no? Que me supla y que él sea el que dé la clase. Yo estaba pensando en un director de tesis mío, se llama Juan Jesús González Alemán, es meteorólogo de la Agencia Meteorológica España, la Agencia Estatal de Meteorología, y él está justo en el área de modelización numérica, y él es experto en ciclones extratropicales. Entonces, estaba pensando que cuando me tocara llegar a ese tema, como él es el que tiene muchísima autoridad al respecto, bueno, invitarlo a que él dé la clase, no como seminario, sino que él dé la clase. Pero no sé, si alguno de ustedes tuviera alguna petición de algún tema, y lo podemos ver dentro del marco de dinámica de la atmósfera, yo no tengo ningún problema en poderlo tomar en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, les presento el temario y ya me dicen si alguien tiene alguna sugerencia. Bueno, pues nuestras clases van a ser los sábados de 8:30 a 10 de la mañana. Creo que este jueves que viene también tenemos clase conmigo en física y dinámica de la atmósfera. Esta materia es la primera para que se puedan entender cosas que van a ver en otras asignaturas. Entonces, por eso estamos ahorita dando mucha lata conmigo. Y ya después para tener las bases todos más o menos las mismas y poder ver las demás asignaturas. Entonces, este jueves que viene también tendríamos clase y el sábado.
Y ya a partir de los siguientes sábados, solamente serían en sábado, puros sábados de 8:30 a 10 de la mañana. Los temas serían más o menos estos. El primero, si se ve muy chiquito, me dicen y lo amplío. Los primeros 2 temas tienen que ver con meteorología física y es básicamente termodinámica de la atmósfera. Tengo entendido también que los que están llevando la maestría en CUSEI llevan una asignatura que se llama termodinámica de la atmósfera y el océano, ¿cierto, no? Sí. Sí, ¿verdad? Que creo, cuando yo por allá estaba, creo que la daba la doctora Ann Cross, no sé ahorita quién de la asignatura, pero bueno, va a ser un poquito de lo mismo aplicado muy a meteorología, ¿no? Vamos a ver índices de humedad, por ejemplo, humedad específica, humedad relativa, razón de mezcla, presión de vapor saturante, cómo interpretarlo en un diagrama higrométrico. A partir de ese diagrama, si tú conoces, por ejemplo, el punto de rocío y la razón de mezcla, determinar el punto de rocío y la presión de vapor, determinar la humedad relativa, determinar la temperatura potencial equivalente, la presión de saturación, etcétera, a partir de algunos índices. Después, las ecuaciones del aire no saturado y saturado, estabilidad atmosférica, criterios de estabilidad, índices de estabilidad, el CAPE, el Convective Available Potential Energy, el SIN, el de inhibición convectiva, el índice K, el Lifted, el GDI, etcétera. El GDI, que es un nuevo índice, relativamente nuevo, que se usa mucho en los trópicos. Es el Galvez-Davison Index. Es un índice para la convección en los trópicos. Porque por lo general el CAPE, el K, el Lifted, están hechos más para latitudes medias. Entonces, el GDI se ha estado probando experimentalmente en diversos servicios meteorológicos de América Latina, ha tenido buenos resultados y, pues bueno, lo vamos a meter aquí un poquito a colación. Y luego ya entraríamos en elementos y principios básicos de la dinámica, leyes de movimiento, energía, cinemática, derivada total, advección, etcétera. Ahí lo de operadores vectoriales me lo voy a brincar porque ya lo vimos. Análisis de escala de los movimientos atmosféricos, fuerza sobre un planeta en rotación, que ahí van a entrar las reales y las aparentes, que hablamos un poquito de ellas el jueves, aplicación en la interpretación de mapas, ecuación isométrica y altura geopotencial, ecuación de conservaciones en la atmósfera, que ahí van a entrar básicamente las ecuaciones primitivas, las que se utilizan para la modelización, la de momento, la de energía, la de continuidad, la omega, y aplicaciones a mapas meteorológicos. Después, aplicaciones de las ecuaciones de movimiento, diferentes tipos de balances, aproximación geostrófica, viento gradiente, ciclostrófico, viento térmico, un poquito de ciclones tropicales, extratropicales, trombas, torbellinos, tornados, aplicaciones en mapas meteorológicos. Si se dan cuenta, siempre viene como la parte de teoría y al final un poquito de aplicación a casos fenomenológicos, ¿no? Ya que uno puede ver, sí, pues el tornado, pues esta es la variable, etcétera, el huracán, pues esta es la variable. Después, lo que yo creo que es la parte un poco más abstracta, circulación y vorticidad, los conceptos de las diferentes vorticidades que hay y para qué se utilizan, y aplicaciones en mapas meteorológicos, y finalmente, espero que alcance el tiempo para lo último, que es la aproximación cuasi geostrófica. Esta aproximación dice que la atmósfera es casi geostrófica y por lo tanto podemos hacer algunas aproximaciones para conocer los movimientos verticales y hacer algunos pronósticos de la tendencia del geopotencial, la tendencia de la presión en superficie y por lo tanto sería como nuestro primer acercamiento a la modelización numérica, ¿no? Ver este set de ecuaciones cuasi geostróficas y a partir de ellas poder hacer un pronóstico tan solo con ver la ecuación y ver los campos en el mapa, ¿no? Ves el campo de presión, de geopotencial, ves la ecuación, la aproximación cuasi geostrófica y a partir de ella tú puedes ir diciendo, aquí va a haber ascensos, aquí descensos, divergencia, convergencia, aquí se fortalece el frente, aquí se está debilitando la borrasca, etc. Y vamos a tener 4 sesiones prácticas en Python.
La primera de ellas, vamos a procesar datos de una estación meteorológica que yo les voy a asignar. Entonces, a partir de esa estación, los datos que normalmente dan las estaciones son temperatura, humedad, punto de rocío, presión atmosférica. Con estos datos vamos a calcular todos los índices higrométricos, razón de mezcla, humedad específica, humedad absoluta, presión de saturación de vapor, etcétera, ¿no? A partir de esos datos y vamos a ver la ventaja de usar unos índices higrométricos en vez de otros, temperatura del bulbo húmedo, etcétera. Yo les voy a pasar un pequeño código en Python y ya ustedes lo pueden modificar. Entonces, la idea también es a lo mejor aprender un poquito Python. Si ya saben, excelente. Y si no, pues aprender un lenguaje, no vamos a hacer cosas súper sofisticadas, pero bueno. Después la práctica 2, equilibrio estático en la atmósfera. Vamos a calcular alturas geopotenciales y a partir de la altura geopotencial vamos a reducir la presión a nivel del mar. Sí, por ejemplo, aquí en Guadalajara la presión atmosférica debe ser sobre los, no sé, 800, casi 900 hectopascales. Pero cuando la reduces a nivel del mar ya te dan los 1020, 1030 hectopascales. Entonces, vamos a hacer una práctica para hacer esa reducción de la presión. Después otra práctica del viento geostrófico y del viento térmico. Con esto vamos a poder explicar las corrientes en chorro. Y una última, que es la interpretación de mapas de un fenómeno adverso. Por ejemplo, el caso del huracán Patricia. Digo Patricia porque ha sido el más intenso en el Pacífico nororiental, 333 kilómetros por hora sostenidos, aunque podríamos ver otro fenómeno meteorológico, ¿no? Entonces, la idea en esta última práctica es calcular los campos que hemos estado analizando. Vorticidad, divergencia, viento geostrófico, altura geopotencial, temperatura en altura, en superficie, etcétera. Entonces, hacer nuestros mapitas e interpretar ese fenómeno. Ahí hay algo de bibliografía básica. Me gusta más a mí el Martin de Mid Latitude Atmospheric Dynamics. El Holton está muy, o sea, creo que un poquito más abstracto, más elevado, pero entonces yo por lo general voy a hacer alusión al Martin y al... Ay, se me olvidó cuál era el otro, pero no lo puse aquí. Y bueno, nuestras sesiones, el Kelly creo, nuestras sesiones van a ser de 1 hora y media y cuando tengamos práctica va a ser muy poquita teoría y vamos a tratar a estar más tiempo en Python, así que pues pueden ir descargándose Python en su computadora a través de Anaconda. Vamos a utilizar Notebook, Jupyter Notebook, entonces creo que eso nos ayudaría. Si alguien tiene problemas para descargarlo, me puede mandar un correo y lo vemos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto ya es lo del peso. Y más adelantito, al inicio de cada sesión, pero esto ya lo diré más adelante, alguno de ustedes va a hacer una pequeña interpretación de la situación sinóptica que está en este momento en México y en Norteamérica en general. Entonces, conforme lo que vayamos viendo, una pequeña presentación de 5 minutitos. Por ejemplo, tal día tenemos una corriente en chorro aquí, tenemos una vaguada, tenemos ascensos aquí, descensos acá, etcétera, ¿no? O sea, ir poniendo en práctica lo que vamos viendo y ya, yo les diré cuándo les va tocando. Entonces, creo que de mi parte sería todo. No sé si tengan alguna preguntita, algún tema de los que hayan visto que digan, ¿se podrá ver esto? Si creen que es mucho, a lo mejor es mucho, espero poder alcanzar a verlo, pero bueno, quedo a sus órdenes, y también de Irving, de la dirección. Hay que ver si alguien tiene alguna duda. No, Por mí está solamente... bien. Sí, solamente comentar que sí, efectivamente yo estaba más, con algunas dudas ahí sobre cómo hay una interacción entre niveles medios, altos, como hacer esa correlación un poco más profunda, pero veo que está dentro del temario, entonces supongo yo que, digamos que ahí viene todo eso. Va, muy bien, Heidi. Sí. De alguna manera, creo que esa pregunta se nos va a ir respondiendo a lo largo del curso, ¿no? Entonces, hay otros temas un poquito más, digamos que serían como de dinámica 2, que tienen que ver justamente con
con la interacción específicamente entre las celdas, porque vamos a ver que estas celdas de circulación Hadley, Ferrel y polar realmente no existen, ¿sí? Estas celdas son con un enfoque euleriano, pero si nosotros vemos las celdas desde un enfoque lagrangiano, te vas a dar cuenta que no existen tales celdas, ¿sí? Esas celdas son medias climáticas, y en media climática se forma ahí esa celdita, pero no es que el aire haga o sea, que haga ese patrón de circulación. Ese otro enfoque, el lagrangiano, transformado, se llama enfoque lagrangiano transformado, es el que explica esa interacción entre capas y esa transferencia de energía y de momento. Y eso explica de una manera más teórica, más abstracta también, el porqué de las cosas, ¿no? El enfoque que nosotros vamos a ver es un enfoque más, no tanto latitudinal, sino un enfoque como dirían los arquitectos, de planta, ¿no? O sea, como si ves el planeta así en una proyección desde arriba y tratar de explicarlo en planta, pero sí vamos a abordar diferentes niveles de presión, ¿no? Los típicos, ¿no? Superficie, 850 hectopascales, 500 hectopascales, 250, 300 hectopascales, y eso nos estaría dando un reflejo de lo que pasa en superficie, lo que pasa en la troposfera media, en altura, y muchas de las veces el desfase que va a haber de un fenómeno en superficie con el fenómeno que hay en altura te va a estar hablando de si el fenómeno se va a intensificar o si se va a debilitar. Entonces, a lo mejor en ese sentido podría ir la respuesta hacia tu pregunta, ¿no? Más adelante. Eso sí lo vamos a ver. Sí, efectivamente, sí. Muchas veces veía una relación o nos estaban explicando algunos expertos, pero a veces, dependiendo de cómo estaba la corriente en chorro con los frentes fríos en Estados Unidos, a veces nos llegaban más fuertes o más débiles. Entonces, nunca me quedó muy claro todavía. Ok, bueno, pues voy a hacer lo posible, y si no, nos traemos a un experto justo en esa área para que nos explique. Pero bueno, pero que sí lo vamos a ver a manera de diagnóstico, ¿no? Sí lo vamos a ver, pero si no queda claro, buscamos la manera de que quede claro. Esa es la idea. Ok. Bueno, no sé si hay otra preguntita. No, bueno, pues de mi parte es todo. Les agradezco mucho estar por aquí el día de hoy.